Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos aquellos que hacen parte de esta iglesia de Antigua Comunión Católica. Un abrazo fuerte para el obispo de Wayne. Dios le bendiga en su ministerio, en su pastoral, a cada uno de sus ministros y también saludo especialmente y agradezco por demás a mi vicario, el Padre Ali, que me ha invitado para que comparta con ustedes un poco de conocimiento, para que tal vez estructuremos un poco también el concepto de lo que es iglesia a partir del credo niceno. Mi nombre es Mauricio Arboleda, soy presbítero y para mí es un placer estar con ustedes compartiendo este espacio. Así es que espero podamos compartir de la mejor manera este espacio. El credo niceno, una confesión de fe para toda la iglesia. El credo niceno es un fundamento de nuestra fe. Debe de darle base a nuestra fe. Debe de estructurar nuestro proceso de crecimiento en la fe. Y hay algo más, debe de ser fundamento de la unidad como iglesia. Porque al proclamar ese credo niceno, nos unimos como iglesia, nos convertimos en una unidad. No solamente ha de recitarse como una fórmula, sino que debe de ser eco de nuestra fe apostólica. Nosotros debemos de convertir ese credo niceno en eco de nuestra vida ministerial, de nuestra vida pastoral, de nuestro crecimiento como iglesia y de nuestro acompañamiento a los fieles. Y desde ya la invitación para que lo vivamos, para luego poder proclamarlo y claro está, poder enseñarlo. Lejos estamos de enseñar a lo que no vivimos o proclamamos. Queridos amigos, déjenme mencionarle algo. Nosotros como ministros damos más testimonio por lo que hacemos que por lo que decimos. Y eso hace que nuestros fieles, que nuestras ovejas sigan ahí en el portal, se queden con nosotros a través de nuestra vida de testimonio de fe. Y ese testimonio de fe está arraigado también en el credo niceno. Y claro, hay que hablar de un personaje que hizo parte de ese proceso. Arrio, presbítero de Alejandría, al parecer de origen libio, y discípulo de Luciano de Antioquía, afirmaba que el protagonismo era absolutamente por parte del Padre. Para él, el logos es totalmente desvalorizado. Para Arrio, el logos no es eterno. Del Padre ha recibido la vida y el ser. Y para Arrio, el logos, antes de ser engendrado, no existía. El logos es el verbo encarnado. El logos es el Hijo. Para Arrio, la divinidad no solo es increada, sino que es también ingénita, no engendrada. Y para Arrio, el logos no es propiamente Dios. Para Arrio, el logos fue creado de la nada. Fue la primera creación de Dios. Pero también hubo un tiempo en el que no existía. Para él, el logos no participa realmente de la divinidad, sino que ocupa un lugar intermedio entre Dios y el universo creado. El logos fue el instrumento divino empleado en la creación, dice Arrio, o decía Arrio, y en este sentido, por él fueron creadas todas las cosas. Y el Espíritu Santo es la primera criatura del logos. Queridos hermanos, y hay que hablar de Arrio, porque desde el contexto histórico, en el año 325, se realiza el primer concilio, ese concilio de Nicea, convocado por Constantino, año 325. Recuerden, concilio convocado por el emperador Constantino.
en el cual se discutía sobre un problema, la herejía arriana, que negaba la divinidad de Cristo. Eso era un gran problema para la iglesia. Y en ese conversatorio y discusión que se da a partir de ese concilio, de ese primer concilio ecuménico que busca la unidad de la iglesia, que busca la preservación de la fe, pues se discute abiertamente sobre la herejía proclamada por el grupo de personas que defendían la postura arriana. Vamos a ir a Hechos 15, 1:35, que nos va a describir también desde el Concilio de Jerusalén un evento crucial para que la iglesia primitiva lograra resolver un conflicto doctrinal. Y el conflicto estaba basado en si los gentiles debían cumplir la ley de los judíos para salvarse. En ese concilio de Jerusalén se hace un fuerte debate. Se incluyen las posturas de Pablo, de Pedro y de Santiago. Y se concluyó en ese concilio de Jerusalén que la salvación es por la gracia de Dios a través de la fe en Jesús. Y que no había la necesidad de someterse a la ley mosaica o a la circuncisión. Por eso, además, la iglesia decidió imponerles solo algunas restricciones esenciales. Por ejemplo, abstenerse de comer sangre, de lo sacrificado a los ídolos, de carne ahogada y de fornicación. Al igual que se presentaba esa postura de que acerca de qué debían de acontecerse, qué debía de realizarse, qué había de desarrollarse para ser salvo siendo gentil, pues buscan una manera en la que en medio de la divergencia haya también unidad. En medio de la divergencia se plantean algunas situaciones que permitan esas situaciones que aquel que llegue a ser parte de la iglesia se sienta también en comunidad, en unidad. Pues bien, desde allí, desde ese primer concilio del año 325, en ese concilio de Nicea, pues se plantea que las herejías arrianas no serán contempladas, hay fuertes discusiones, y se termina, además de discutir, se termina estableciendo que el credo niceno va a ser la confesión de fe en el Padre Todopoderoso y Creador. Pero además que Jesucristo es Dios de Dios, que es luz de luz y que es verdaderamente Dios. Es decir, que hace parte de esa naturaleza divina. Y además se promueve, se proclama que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Y concluirá, entre algunas cosas, que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Una sola iglesia, unidad. Santa, pero santa por aquellos que la integramos, que estamos llamados a la santidad desde lo que somos, desde lo que hacemos, desde nuestras propias realidades y contextos. Santos, en medio de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo actuamos. Católica, entendiendo la catolicidad como universalidad. Y apostólica, porque está fundamentada en los apóstoles. Recapitulemos. La confesión de fe en el Padre, que es todopoderoso y creador, de Jesucristo, que es Dios de luz, es luz de luz, que es verdadero Dios,
y que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Y que la iglesia está llamada a ser una sola, ser santa, católica y apostólica. Ahora, en medio de eso que se discutía, entonces el no al arrianismo se convierte en un sí a Cristo para definirlo y proclamarlo como Dios. Porque ese credo proclama además lo que Dios ha hecho por nosotros. Entendiendo además que ese credo niceno se convierte en columna de la tradición y que ha de integrarse también la liturgia, la catequesis y los sacramentos. Nosotros debemos de basar esa liturgia, esa catequesis y la vida sacramental en ese credo niceno, porque es en lo que creemos, es en lo que fortalecida está nuestra fe. Es la fe que profesamos. Y además, citando a Juan 1:3, dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El Logos, Juan 1:3. En el principio, desde antes ya estaba. No solamente desde que fue engendrado, como decía la herejía arriana. En el principio, el Logos estaba con Dios. Ella estaba en el principio con Dios, la palabra. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Ahí está el Logos, la palabra, y nos define como Jesús, siendo Dios de Dios, luz de luz, es parte del proceso de divinidad de Dios. Ese Juan 1:3 nos enseña la preexistencia, la divinidad y los roles de la creación de Jesucristo, el Verbo, Logos, afirmando que Él estuvo con Dios desde el principio y era el mismo Dios, y que todo además fue creado por medio de Él. En ese pasaje de Juan 1:3 se establece a Jesús no solo como el Hijo de Dios, sino además como el creador de todo el universo, y sienta las bases para la comprensión cristiana de su naturaleza divina y de su relación con la creación. La parte divina que luego será llevada a compartir la naturaleza humana. Queridos hermanos, hay que decir, por tanto, que el credo es confesión, una confesión común de creyentes, de ortodoxos, de católicos, de protestantes. Es expresión de la unidad en la diversidad. Donde hay divergencia, hay unidad. Y donde la iglesia debe de ser ecuménica. La iglesia es ecuménica, ortodoxa, católica y evangélica. Una sola fe. Una sola iglesia que se soporta, se fortalece y se transforma desde el ecumenismo. Queridos hermanos, el credo nos une a los ministros, a la comunión de los santos. Nos ayuda y es un escudo fuerte que nos presta en defensa contra las falsas doctrinas. Y además nos permite una pastoral centrada en Cristo, no en una ideología, sino en Cristo mismo, el Hijo que es Dios. Segunda de Timoteo 1:13. Pablo exhorta a Timoteo a seguir el modelo de la enseñanza correcta.
Vivir la fe y el amor de Cristo confiando en el Espíritu Santo para preservar y comunicar la verdad recibida, que es un buen depósito de las enseñanzas de los apóstoles. A través de ese credo niceno, nosotros encontramos que es un depósito de fe, un depósito de creencia, un depósito de esperanza, un depósito del magisterio de la iglesia, de la tradición de la iglesia, que está fundamentada en la enseñanza de los apóstoles. Este versículo enfatiza la necesidad de que podamos mantener viva la verdad divina, no con arrogancia, sino con fe y con amor, como un mandato de que el Espíritu Santo capacita a Timoteo para cumplir y de que el Espíritu Santo, así como capacitó a Timoteo, nos capacita a nosotros. Nos capacita y nos acompaña en ese proceso de fortalecimiento en la fe para convertirnos en anunciadores, en proclamadores de la verdad de la iglesia. Para ir concluyendo, queridos hermanos, el credo niceno ha de ser una confesión viva, eficaz, testimoniada desde la vida, no solamente un recital, ha de vivirse. El credo niceno recuerda quién es nuestro Dios y qué ha hecho con sus hijos, con nosotros sus hijos, cómo nos ha acompañado. Cada vez que nosotros proclamamos ese credo niceno, nos unimos a una voz, y no cualquier voz, sino a la voz fuerte de la iglesia, a la voz que mueve esas paredes que nos alejan de Dios y hacen temblar las falsas doctrinas. Nosotros a través de ese credo confesamos la fe en el Dios, pero en el Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos salva. Queridos hermanos, desde este espacio de reflexión, los invito para que estemos muy en línea de lo que el credo niceno nos viene invitando, y es a proclamar nuestra fe, a proclamar la vida de la esperanza en Dios, a proclamar cuáles son las bases de ese crecimiento de fe, a proclamar en nuestros territorios de iglesia que Dios es trino, que Dios se hace presente y que la manifestación de esa inmensa gracia que Dios tiene con nosotros se hace presente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y que ese credo niceno es base, fundamento, camino, proyección y luz para nuestra vida ministerial. El Dios Todopoderoso, ese Dios que hace nuevas todas las cosas, ese Dios que nos acompaña siempre, les acompaña a ustedes en sus ministerios y pastorales, en sus procesos de fortalecimiento, no solamente en la fe, sino en la doctrina de la iglesia, en ese fundamento del conocimiento en Dios. Yo le ruego a ese Dios que es amor, a ese Dios trino, que los acompañe y que los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Chao.